En este video se abordarán dos elementos del delito, el cual es el dolo y la culpa. Para reforzar o para desglosar estos puntos se abordará el concepto de dolo y culpa, clases de dolo y culpa, sus elementos, y también abordaremos la jurisprudencia para saber qué dice la jurisprudencia sobre el dolo y la culpa. 1. Concepto de dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es un elemento subjetivo del delito, que consiste en que el autor reconoce y acepta la realización de un resultado típico, ya sea porque lo desea directamente o porque aún previo que pueda ocurrir puede continuar con su conducta sin desistir. En pocas palabras, implica no solo la intención directa, sino también la aceptación consciente del resultado del actuar. Eso quiere decir que la persona que va a cometer ese delito analiza previamente cómo y cuál va a ser el resultado al que él quiere llegar. En este caso, lo hace con la intención, que es un elemento muy clave del delito. 2. Clases de dolo. Las clases de dolo existen tres: el dolo directo de primer grado, el cual consiste en que el sujeto quiere directamente realizar el delito o producir el resultado típico. Aquí domina la voluntad, ya que el autor actúa con un objetivo claro y determinado. El resultado que se busca es exactamente lo que el sujeto quiere que suceda. Es una cuestión principal subjetiva ligada a la intención interna del autor. El dolo directo de segundo grado. En este caso, el sujeto sabe lo que va a ocurrir y actúa con conocimiento de ello, aunque el resultado no sea necesariamente su finalidad principal. Predomina el conocimiento del resultado. Un ejemplo: alguien coloca una bomba para destruir un objeto, sabiendo que inevitablemente causará daños adicionales. El dolo eventual se presenta cuando el sujeto prevé que posiblemente el resultado delictivo, pero aún así actúa y acepta el riesgo. El resultado no es directamente querido, pero tampoco se evita. El sujeto muestra una actitud indiferente frente al posible daño. Un ejemplo podría ser conducir a alta velocidad en una zona concurrida sabiendo que podría atropellar a alguien y aún así continuar. Elementos del dolo. ¿Cómo regula el Código Penal de Oaxaca el dolo? ¿Qué dice la jurisprudencia del dolo? En los elementos del dolo, para que exista el dolo dentro del derecho penal, debe reunirse ciertos elementos que permiten demostrar que una persona actuó con intención al cometer el delito. Estos elementos principalmente son dos. En primer lugar tenemos el elemento cognoscitivo o intelectual. Este elemento consiste en que el conocimiento que tiene la persona sobre su conducta, es decir, el sujeto sabe perfectamente qué acción está realizando, conoce las circunstancias en las que actúa y prevé las consecuencias que puede generar. Por ejemplo, si una persona toma un objeto ajeno y sabe que pertenece a otra persona, existe conocimiento de que está realizando una conducta contraria a la ley. No basta con actuar claramente, también debe existir conciencia de que el hecho puede producir un resultado prohibido por la norma penal. Como segundo elemento, tenemos el elemento volitivo o de voluntad. Este elemento se refiere a la decisión libre y voluntaria de ejecutar la conducta delictiva. Aquí no solo se conoce el acto, sino que además existe la voluntad de realizarlo. En otras palabras, la persona no actúa por accidente ni por error, sino porque quiere llevar a cabo esa conducta o acepta sus consecuencias. Por ejemplo, una persona que planea una estafa engaña deliberadamente a otra y tiene un beneficio económico. Demuestra una clara voluntad de cometer
el delito. La importancia de ambos elementos es que pues ambos elementos deben coexistir para hablar del dolo. Si falta alguno podría tratarse de culpa o imprudencia, pero no de dolo. Por ejemplo, si alguien causa un daño sin intención y sin prever el resultado, no existe el dolo porque pues faltaría el elemento volitivo. Dentro de su contenido establece que una conducta será considerada dolosa cuando la persona conozca los elementos del hecho delictivo y quiera su realización o bien acepte la responsabilidad de producir el resultado. Esto significa que en Oaxaca no solamente se castiga a quien actúa con intención directa, sino que también a quien prevé que su conducta puede causar un daño y aún así continúa actuando. Por ejemplo, si una persona conduce en estado de ebriedad y exceso de velocidad en una zona escolar, aunque quizá no quiera atropellar a alguien directamente, está aceptando un riesgo evidente. En ciertos casos, esto puede analizarse como dolo eventual. El código también hace una distinción clara entre delito doloso, que existe una intención, conocimiento y voluntad, y el delito culposo. No existe intención de causar daño, pero sí negligencia, imprudencia, falta de cuidado o impericia. Esta diferencia es importante porque determina la gravedad de la responsabilidad penal y la sanción aplicable. En consecuencia, el Código Penal de Oaxaca considera que el dolo representa una forma más grave de comisión del delito, debido a que existe una voluntad consciente de infringir la ley. Ahora, ¿qué opina la jurisprudencia sobre el dolo? Bueno, pues la jurisprudencia, principalmente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados, han desarrollado criterios importantes sobre el dolo. En primer lugar, establece que el dolo se integra por dos componentes indispensables: conocimiento del dolo y voluntad de realizarlo. Es decir, para acreditar que una persona actuó dolosamente, debe demostrarse que sabía lo que hacía y quería hacerlo. Pues, ¿cómo se puede probar el dolo? La jurisprudencia señala que el dolo no siempre puede demostrarse mediante confesión directa, porque pocas veces una persona admite haber cometido un delito intencionalmente. Por ello, los jueces pueden inferir el dolo a partir de la conducta previa del sujeto, la forma en que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, si una persona oculta pruebas, huye del lugar o planifica cuidadosamente una conducta ilícita, estos elementos pueden servir para demostrar intención. Sobre el dolo eventual, la jurisprudencia también reconoce el dolo eventual cuando una persona no busca directamente el resultado, pero prevé su posibilidad y decide actuar de todas formas. Aquí el punto clave es que la aceptación del riesgo, por ejemplo, participar en una carrera clandestina en vía pública, implica aceptar el peligro de causar lesiones o incluso la muerte de terceros. La jurisprudencia es relevante porque ayuda a interpretar la ley y a orientar a los jueces en casos concretos. Gracias a ella se evita que el dolo sea entendido únicamente como confesión expresa, permitiendo analizar todas las circunstancias del caso para determinar la verdadera intención del sujeto. Concepto de culpa. Hablemos sobre el concepto de culpa. De acuerdo con el autor Raúl Plasencia Villanueva, él define a la culpa como una forma de realización del delito en la que no existe intención de causar el daño, pero esto, más sin embargo, ocurre. Surge por una falta de cuidado, negligencia o por imprudencia. Se basa en el que el sujeto pudo evitar el resultado o pudo prever el resultado, mas sin embargo
no lo hizo. La culpa implica en un error o una falta de previsión que está ligada a un incumplimiento del deber del cuidado. Clases de culpa. Otro punto muy importante que hay que mencionar son las clases de culpa. Según el autor Raúl Plasencia Villanueva, él define dos categorías principales: culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente se basa en la que el sujeto prevé el riesgo, pero confía en que no ocurrirá nada. Por ejemplo, manejar rápido pensando de que no pasará nada. Y la culpa inconsciente es cuando el sujeto ni siquiera prevé el resultado, aunque debía de hacerlo. Por ejemplo, no revisar los frenos antes de conducir. Elementos de la culpa. Dentro de la culpa tenemos varios elementos que deben ser tomados en cuenta. Para comenzar tenemos la conducta. Esta puede ser una acción o puede ser una omisión. También tenemos faltas de cuidado. Estos pueden ser negligencias o imprudencias. También tenemos un resultado dañoso. Tenemos una relación de causalidad y también tenemos una posible previsibilidad o evitabilidad. Eso quiere decir si la acción se pudo haber evitado o no. ¿Cómo regula el Código Penal de Oaxaca la culpa? El Código Penal del Estado de Oaxaca reconoce la culpa dentro de los delitos en donde no hay intención, pero sí donde hay cierta irresponsabilidad. Algunos de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta es que el delito puede ser excluido si hay algún error de tipo o si la acción se hizo sin intención. ¿Qué dice la jurisprudencia de la culpa? Para una mayor explicación o que quede mejor, más claro, la culpa solo se sanciona cuando el resultado es causado por una imprudencia o una falta de cuidado. Ya que no todos los tipos penales admiten forma culposa.